Y dice, México sigue soñando pesadillas contra los muros, exhausto, sin aliento. 13 años después, seguimos contra los muros así. Hoy, hace 13 años, el asesinato de 7 personas en Morelos dio nacimiento al movimiento por la paz con justicia y dignidad. Desde entonces no hemos dejado de repetir cada año las mismas críticas, los mismos diagnósticos, las mismas exigencias y las mismas propuestas. Esta labor ha sido agotadora, desesperanzadora y sobre todo dolorosa. Agotadora porque no hemos dejado de hablar al vacío. Desesperanzadora porque el efecto de nuestras palabras y acciones no alcanza para pensar que la crisis terminará. Dolorosa porque la sangre continúa inundando el país con más asesinatos, más desapariciones, más fosas clandestinas, más extorsiones, una impunidad casi absoluta y especialmente porque las familias de las víctimas permanecen en el abandono. Una vez más, México perdió un sexenio encabezado por un traidor indolente e incapaz de ver más allá de sus intereses personales y de partido. Si acaso hay algo bueno que decir de él, es que ha confirmado que todos los partidos políticos en México, incluido el suyo, son negocios oscuros de camarillas criminales cuya única preocupación es conseguir votos para seguir administrando el infierno que crearon y que sexenio tras sexenio ahondan. Las próximas elecciones no auguran otra cosa. La candidata del partido en el poder se limita a repetir por la tarde lo que el presidente pronuncia en la mañana. Ella carece de un diagnóstico claro de la realidad y por lo mismo de agenda propia. Lo único que heredará de llegar al poder serán los nexos con el crimen, el discurso populista y la actitud autoritaria y autócrata de López Obrador. La otra candidata, la de la mal llamada oposición, representa a los partidos que convirtieron este país en una enorme fosa común. Nada de lo que haga o diga la candidata borrará los vínculos y negocios que crearon esos partidocracias con muchos de los personajes más nefastos de la clase política y de los poderes fácticos. El tercer candidato carece de seriedad. Es el rostro de la improvisación infantil de un partido sin coherencia ideológica, sin bases sociales y con una lógica tan depredadora y criminal como la de sus contrincantes. Ellas y él, como cada fin de sexenio, utilizan a las víctimas como armas políticas para deslegitimar a sus adversarios, mientras que en los estados gobernados por sus partidos se extienden y profundizan la violencia, la inseguridad, la impunidad y el miedo. Donde quiera que volvamos el rostro, esa historia es la misma. En 2012 y en 2018, el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad llamó a abrir canales de diálogo con quienes aspiraban a llegar a la presidencia, con el objetivo de aportar ideas para detener la guerra y sus dolorosas consecuencias. Esta vez no lo haremos. ¿Qué podemos decir que no hayamos ya dicho? ¿Qué podemos esperar de las candidatas y el candidato que no sea el desprecio y la traición cuando lleguen al poder? Ese ha sido su accionar, condescender y abjurar. Valoramos y reconocemos los esfuerzos que otros grupos están haciendo para alcanzar acuerdos respecto a los temas de la pacificación del país. Pero también les advertimos que, gane quien gane, traicionará de nuevo. Es el signo de un Estado capturado y corrompido por la lógica del crimen. En 2011 salimos de este lugar con la consigna de estamos hasta la madre. 13 años después, la consigna sigue en pie.
Solo que ahora más gente comprende que las soluciones a los problemas del país no vendrán de los partidos políticos ni de líderes enceguecidos de mesianismo. Por esta razón, gran parte de nosotros y nosotras no iremos a las urnas. No tenemos el gusto de convalidar ineptos y criminales. En contraste con esa torpe idea de que la participación política se limita al negocio de las elecciones, tenemos todavía un alto y complejo sentido de lo que la democracia y el amor por nuestros semejantes significan. Nos mantenemos y nos mantendremos resistiendo en las márgenes, junto con la reserva moral del país, junto con los pilares de la dignidad que nos han abrazado desde hace 13 años. Muchas gracias. Solo van a ser los integrantes del movimiento por la paz, justicia y dignidad los que no hablan de sumarse a esta de los que sabemos sí. Quizá haya otras organizaciones que también tomen este rumbo, porque bueno, creo que se han agotado los caminos y que cada vez es peor, y que tenemos no que transformar este país, pues está absolutamente podrido. La transformación simplemente es el reciclaje de la basura y la criminalidad, lo ha demostrado López Obrador. Necesitamos refundar a la nación, y eso solo lo va a refundar la ciudadanía y las organizaciones sociales, no los partidos que están corrompidos y coludidos con el crimen. Quede quien quede, va a seguir igual. ¿Mande? Quede quien quede, Quiere quien quede. Ya lo sabemos, es la historia desde Fox para acá, ¿no? Y cada vez es peor, es una espiral descendente. Lo dijimos en el discurso de hace 13 años en el Zócalo. Si no hay una unidad nacional, si los partidos no limpian sus filas y los empresarios corrompidos, etcétera, etcétera, pregúntense, y otra vez lo volvemos a preguntar, cuando vayan a las urnas, ¿por qué cártel van a votar? Porque en las urnas están los cárteles, de uno o de otro lado, y de eso estamos hasta la madre ya, y por eso no vamos a hacer ese camino. Estamos en una resistencia en las márgenes, como lo están haciendo los zapatistas, como lo están haciendo otras, la reserva moral de este país, pues. Javier, esta posición de no ir a votar, ¿tú estarías haciendo un llamado para que la ciudadanía incluso también se sume a esta posición de no votar, justamente por todo lo que está diciendo? Sí, si tuviera toda una pizca de dignidad y de sentido común y de solidaridad con la sangre y los muertos y los desaparecidos de este país, no iríamos a las urnas y saldríamos a las calles a decirles: no nos representan así no. O transformamos este país juntos y no con sus partidocracias y reformas partidocracias, o no vamos a convalidar el crimen. Ya los conocemos, ya sabemos lo que son capaces, lo vemos todos los días. En los estados que gobierna la oposición, en los estados que gobierna Morena, es la misma basura, son las mismas colusiones y la misma simulación. Y lo que está junto a nosotros son muertos, desaparecidos, tambos de ácido, mierda pues por todos lados, brota mierda de este país como de una cloaca, ¿no? Javier, lo calificas como el gran traidor, lo has dicho varias veces. Es el gran traidor. Ni siquiera con su bandera de Ayotzinapa pudo terminar o concluir positivamente. Claro que no, porque cuando se le propuso una gigantesca comisión de la verdad, esa propuesta era con los organismos internacionales y representada por civiles, por personas de probidad moral. Pues no, esa comisión de la verdad, la única Ayotzinapa, la regenteó pues uno de los suyos, Alejandro Encinas, y ahí está la pifia, ahí está la connivencia con la criminalidad. Que no se rasguen las vestiduras Encinas es otro de los grandes traidores. Olga Sánchez Cordero es otra de las grandes traidoras, porque se comprometieron con una agenda profunda y terminaron con esto, con la convalidación del horror del crimen, y nada. Javier, ahorita decías que también no quieren que los candidatos y candidatas, no solo en Morelos, pero en el país, no tomen a las víctimas, obviamente, como... Siempre nos agarran, ¿no? O sea, no hacen
Yo no he oído a Xóchitl hablar de lo que los partidos que la cobijan hicieron de horror en este país. Entonces las usa para golpear a Andrés. Andrés usa a las víctimas para golpear a la oposición. Nosotros ya no estamos en esa tesitura, que se vayan mucho al carajo. No nos interesan. No nos interesa que nos usen. Estamos hartos, ¿no? Resuelvan el problema de las víctimas, resuelvan el problema de la seguridad del país, resuelvan la dignidad del país. Es lo que esperamos. No lo van a hacer y por eso llamamos a la sociedad civil. Una de las armas es no violentas fundamentales, sería no ir a las urnas. Pero para eso se necesita altura política y dignidad.